Y si el problema no es el dinero, sino que no crees lo que mereces, la conversación más incómoda sobre éxito, merecimiento y las montañas que nosotras mismas construimos para no llegar. La oportunidad que Laura dejó pasar sin entender por qué. Laura llevaba 5 años en la misma empresa, era buena en lo que hacía. Todos lo sabían, incluso ella. Un día su jefa la llamó a su oficina y le ofreció un ascenso. Más responsabilidades, sí, pero también más dinero, bastante más dinero. Laura sonrió, dijo que lo pensaría. Salió de esa oficina y durante 3 días siguientes encontró 1000 razones para no aceptar. Que si no estaba lista, que si habían otras personas más preparadas, que qué iban a pensar, que si era demasiado. Al 4.º día llamó a su jefa y declinó la oferta. Lo curioso es que Laura no tenía miedo de fracasar, tenía miedo de algo mucho más profundo y mucho más silencioso. Tenía miedo de merecer. A veces el mayor obstáculo entre tú y la vida que quieres no es la falta de oportunidades, eres tú. Y eso, aunque duele escucharlo, es también la mejor noticia posible. Porque si el obstáculo eres tú, también tienes el poder de quitarte del camino. Hola, mi nombre es Angélica, esto es Ángel sin corbata y aquí hablaremos de desarrollo personal, de finanzas, de mi experiencia y muchas cosas más. Bienvenidos. Si llevas con nosotras desde el episodio 1, ya entendiste por qué piensas como piensas con el dinero. En el anterior episodio hablamos de los hábitos concretos para cambiar el comportamiento. Hoy vamos a un lugar todavía más profundo. El techo invisible, el límite que nadie más puede ver. Vamos a hablar de algo que nadie te enseñó en el colegio, que pocas personas mencionan en los libros de finanzas y que sin embargo es posiblemente la razón número 1 por la que muchas mujeres inteligentes, capaces, trabajadoras no logran avanzar económicamente. Vamos a hablar de la relación emocional con el éxito y con el merecimiento. Para esto me voy a apoyar en 2 libros. El primero es You Are Badass at Making Money de Jen Sincero, que es básicamente una declaración de guerra contra todas las creencias limitantes que tenemos sobre el dinero y sobre lo que merecemos. Y el segundo es The Mountain is You de Brianna Wiest, que habla de algo que pocas personas se atreven a nombrar, el autosabotaje, ese patrón invisible con el que nosotras mismas destruimos lo que más queremos. 2 libros distintos, una misma verdad. No es el mundo el que te pone límites, eres tú quien construye la montaña que luego dice no puede alcanzar. Y hoy vamos a entender por qué y, más importante, qué hacer con eso. La montaña que tú misma construiste. Brianna Wiest empieza su libro con una pregunta que parece simple, pero que cuando te la haces de verdad, te detiene en seco. ¿Qué pasaría si la persona que más te sabotea eres tú misma? No tu jefe, no tu pareja, no tus circunstancias, tú. Y no porque seas autodestructiva o porque tengas algo malo, sino porque el cerebro humano tiene un mecanismo muy poderoso y muy traicionero. Prefiere lo conocido aunque lo conocido duela, a lo desconocido aunque lo desconocido sea exactamente lo que quieres. The Mountain is You dice, el autosabotaje no es la ausencia de deseo, es el miedo a que ese deseo se cumpla. Y ese miedo tiene raíces más profundas de lo que crees. ¿Qué significa esto en la vida real? Significa que puedes querer más dinero con todo tu corazón y al mismo tiempo tener una parte de ti que hace todo lo posible para que no llegue, que pospone, que no cobra lo que vale, que regala su tiempo, que acepta menos de lo que merece, que cuando la oportunidad llega encuentra 1000 razones para no tomarla. ¿Y de dónde viene eso? Wiest dice que viene de creencias que formamos muy temprano sobre quiénes somos y qué lugar ocupamos en el mundo. Creencias que nadie nos dijo explícitamente, pero que absorbimos como esponjas de lo que vimos y vivimos. Creencias como el dinero es para otros, no para personas como yo. ¿Creciste en una casa donde el dinero siempre faltaba y nunca se hablaba de él como algo alcanzable? ¿O si tengo mucho, algo malo va a pasar? ¿Viste que cuando las cosas iban bien siempre venía algo que lo arruinaba? ¿O no soy suficiente buena para eso? ¿Recibiste más críticas que reconocimientos cuando eras niña? Sofía, de 38 años, consultora independiente, pasó 3 años cobrando exactamente lo mismo que cuando empezó, aunque su experiencia y sus resultados habían crecido enormemente. Cada vez que pensaba en subir sus tarifas, algo la detenía. ¿Y si dicen que soy cara? ¿Y si pierdo los clientes que tengo?
era lo que pensaba. Un día en una conversación con una amiga se dio cuenta de que su miedo real no era perder clientes, era que si cobraba más tendría que verse a sí misma como alguien que vale más. Y eso, por alguna razón que no sabía explicar, le daba más miedo que cualquier rechazo externo. La montaña no está afuera, dice Weist. La montaña eres tú, y eso que parece una condena en realidad es una liberación, porque las montañas que construimos nosotras mismas las podemos desmantelar. Piensa en una oportunidad que rechazaste, una conversación de dinero que evitaste o una meta que pusiste y luego bajaste sin razón real. ¿Qué creencia estaba detrás de esa decisión? No la razón que te diste, la razón real. Esa es tu montaña y nombrarla es el primer paso para empezar a bajarla. El dinero como espejo. Lo que tienes refleja lo que crees que vales. Aquí viene la idea más incómoda del episodio. Y te la digo con todo el cuidado del mundo porque sé que puede doler. Jen Sincero en su libro dice algo que la primera vez que lo lees quieres cerrar el libro. Tu situación financiera actual es un reflejo perfecto de tus creencias sobre el dinero y sobre lo que mereces tener, no de tu inteligencia, no de tu esfuerzo, sino de tus creencias. Aunque te sientas que esto te está culpando de todo, quiero que escuches la segunda parte de esta idea, que es la que lo cambia todo. Si tu situación financiera refleja tus creencias, entonces cambiar tus creencias cambia tu situación financiera, no al revés. La mayoría de nosotras intentamos hacerlo al revés. Pensamos, cuando tenga más dinero voy a sentir que lo merezco. Pero Sincero dice que eso nunca funciona. Primero tienes que creer que lo mereces y entonces el dinero responde a esa creencia. Suena autoayuda, lo sé, pero pensemos en esto desde un ángulo más concreto. Si no crees que mereces cobrar más, nunca vas a pedir un aumento, aunque lo necesites y lo merezcas. Si crees que el dinero se va solo de tus manos, vas a encontrar inconscientemente formas de que eso se confirme. Si crees que hablar de dinero es de mala educación o de personas ambiciosas y frías, nunca vas a tener conversaciones financieras que te beneficien. Las creencias no son pensamientos abstractos, son instrucciones que le das a tu comportamiento todos los días. Mariana, de 31 años, profesora de yoga, amaba lo que hacía, pero llevaba años ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. Tenía una creencia muy arraigada: las cosas espirituales no deben cobrar caro. Cuando trabajó esa creencia y la cuestionó de verdad, se dio cuenta de que no tenía ninguna base real, que cobrar bien por su trabajo no la hacía menos auténtica, que de hecho, si no se sostenía financieramente, no podía seguir enseñando. En 6 meses duplicó su tarifa, perdió 3 estudiantes y ganó 12 nuevos. El dinero no había cambiado, ella había cambiado lo que creía que merecía. Sincero tiene una frase que me parece de las más poderosas del libro. Decide que mereces lo que quieres, no porque lo hayas ganado, sino porque decidiste que sí. El merecimiento no se gana, se decide. Escribe 3 creencias que tienes sobre el dinero que nunca has cuestionado. Pueden ser frases que escuchaste de niña, cosas que siempre has sabido o ideas que simplemente das por hecho. Ahora, al lado de cada una, escribe de dónde viene esa creencia. ¿Es realmente mía o la heredé? ¿Me sirve hoy? Ese ejercicio solo hecho con honestidad puede moverte más que meses de presupuesto, porque se empieza desde ahí. El autosabotaje. ¿Cómo lo reconoces antes de que te destruya? Ya sabemos que la montaña existe, ya sabemos que el dinero refleja nuestras creencias. Ahora vamos a hablar de algo muy concreto. ¿Cómo se ve el autosabotaje en el día a día financiero? Porque muchas veces no lo reconocemos, porque no tiene cara de enemigo, tiene cara de excusa razonable. Weiss identifica varias formas en las que el autosabotaje aparece disfrazado. Te voy a contar las 3 más comunes en el mundo del dinero y del éxito. La primera es procrastinar las decisiones financieras importantes. Ya lo reviso la otra semana, o cuando tenga más tiempo me siento a hacer el presupuesto, o cuando las cosas estén más estables empiezo a ahorrar. El autosabotaje ama el futuro, porque en el futuro nunca pasa nada.
La segunda es minimizar los propios logros. Alguien te felicita por algo que lograste y tú inmediatamente le restas importancia. Dices, fue suerte o cualquiera lo hubiera hecho, todavía me falta mucho. Esto no es humildad, es una forma de evitar ocupar el espacio que te corresponde. Y la tercera es el síndrome del impostor. Yo sé que lo han escuchado, disfrazado de perfeccionismo. Todavía no estoy lista para lanzar ese proyecto o necesito aprender más antes de cobrar eso. Cuando sea perfecta, entonces sí, pero la perfección nunca llega. Y mientras esperas ser perfecta, otras personas menos preparadas que tú están avanzando sin pedirle permiso a absolutamente nadie. El autosabotaje rara vez llega gritando, llega susurrando razones muy lógicas para quedarte exactamente en donde estás. Camila tiene 44 años. Quería lanzar su propio negocio desde hacía 4 años. Tenía el conocimiento, la experiencia, tenía incluso los ahorros para empezar. Pero cada vez que estaba a punto de dar el paso aparecía algo. Que si el momento no era el indicado, que si necesitaba hacer otro curso, que si el mercado estaba difícil. Un día alguien le preguntó directamente: ¿qué es lo peor que podría pasar si lanzas y no funciona? Camila pensó un momento y respondió: que confirme que no era suficientemente buena. Ahí estaba, no era miedo al fracaso, era miedo a descubrir que su peor creencia sobre sí misma era verdad. Cuando lo nombró, algo se rompió. Lanzó el siguiente mes su proyecto. Vamos con otra acción. Piensa en algo que llevas tiempo queriendo hacer con tu dinero, con tu carrera y que no has hecho. Ahora hazte esta pregunta con toda la honestidad que puedas. ¿Qué es lo peor que podría pasar si lo hago y funciona? Sí, leíste bien, no si falla. Sí, funciona. A veces el miedo más profundo no es el fracaso, es al éxito, y esa respuesta te dice todo. Reescribir la historia de no merezco a decido merecer. Llegamos a la parte que más me importa de todo este episodio porque hasta ahora hemos hablado del problema, ahora vamos a hablar de la salida. Jen Sincero es muy clara en algo: no puedes pensar tu camino hacia afuera de un problema que sentiste tu camino hacia adentro. Dicho de otra forma, las creencias limitantes no se superan solo con lógica, se superan con experiencias nuevas, con acción, con decisiones que contradigan la historia vieja. Y eso empieza con algo que parece pequeño, pero que es enorme: cambiar el lenguaje con el que te hablas. Sincero y Wise coinciden en algo que la neurociencia también respalda. Las palabras que usas para describirte no son neutrales, son instrucciones. Cada vez que dices nunca se me ha dado el dinero, le estás dando una orden a tu cerebro para que confirme esa historia. Cada vez que dices soy alguien que está aprendiendo a manejar bien su dinero, le estás dando una instrucción diferente. No se trata de mentirte a ti misma, se trata de elegir conscientemente cuál historia quieres que sea verdad. El libro de Sincero dice: actúa como si ya fuera verdad, no porque lo sea todavía, sino porque tu cerebro no distingue entre lo que es real y lo que crees que es real, y lo que crees eventualmente se vuelve real. Pero hay algo más que quiero que te lleves de esa parte, y es algo que Wise dice con una claridad que pocas veces he visto. Crecer duele, y ese dolor no es una señal de que algo está mal, es una señal de que algo está cambiando. Cuando empiezas a cobrar lo que vales, vas a sentir incomodidad. Cuando pides el aumento, vas a sentir miedo. Cuando lanzas el proyecto, vas a sentir vértigo. Eso no significa que no debas hacerlo, significa exactamente que sí debes hacerlo. Paula, de 36 años, nutricionista, llevaba años sintiéndose culpable por querer ganar más dinero. En su cabeza, querer más era sinónimo de ser codiciosa, superficial, de haber perdido el verdadero propósito de su profesión. Un día decidió reencuadrar esa historia. Ganar más dinero no la alejaba de su propósito, la acercaba. Porque con más recursos podía estudiar más, atender mejor a sus pacientes, construir un consultorio más digno. El dinero no era el enemigo de sus valores, era el vehículo para vivirlos. Esa sola idea lo cambió todo. Reescribir la historia de lo que mereces no es un proceso de un día, pero empieza en un momento exacto, el momento en que decides conscientemente que la historia vieja ya no te sirve. Y aquí viene otra acción. Toma la creencia más limitante que identificaste antes, la que más duele, y reescríbela, no como afirmación vacía,
sino como una versión de ti misma en la que ya estás trabajando. En lugar de no se me da el dinero, escribes estoy aprendiendo a relacionarme con el dinero desde el merecimiento. En lugar de decir no estoy lista, escribe estoy dando pasos aunque no me sienta lista. Ponla donde la veas, léela en voz alta y te va a incomodar. Eso exactamente es lo que tiene que sentirse al principio y es completamente normal. 4 acciones para empezar a creer que sí mereces. Hoy fue un episodio distinto, quizás más íntimo, más incómodo un poco, pero necesario. No quiero que esto suene también como a autoayuda o estos temas, pero sí vamos a dar pasos y a ir desarrollando, e ir mejorando la historia que nosotras nos contamos a nosotras mismas. Ningún hábito financiero va a durar si por dentro seguimos creyendo que no merecemos lo que esos hábitos nos pueden traer. Aquí van las 4 acciones concretas para esta semana. Entonces, la primera acción es nombra tu montaña. Escribe en un papel la creencia que más te ha frenado con el dinero, con el éxito. No la adornes, escríbela exactamente como vive en tu cabeza. Nombrarla la hace real y lo que es real se puede trabajar. La segunda acción, haz una cosa que te dé un miedo financiero, solo una. Puede ser revisar un extracto que lleva 2 meses sin abrir, puede ser enviar la propuesta que has pospuesto, puede ser decir en voz alta cuánto quieres ganar este año. Créelo. El movimiento rompe el autosabotaje y la inacción lo alimenta. La tercera acción es cambia una frase. Identifica una cosa que te decide sobre el dinero regularmente y que te limita. Cámbiala. No por una frase perfecta, por una frase más bien honesta y más generosa contigo misma. Eso solo, repetido todos los días, empieza a mover cosas. Y la cuarta acción, celebra un logro financiero que hayas minimizado. Algo que hiciste bien con tu dinero esta semana o este mes, o que pasaste por alto, pagaste a tiempo, ahorraste aunque fuera un poquito, dijiste que no a un gasto que no necesitabas, todo eso cuenta. Tu cerebro necesita evidencia de que eres alguien que puede dársela. No tienes que creerlo del todo para empezar, solo tienes que estar dispuesta a cuestionarlo. La duda ya es el comienzo de la libertad. Y la última cosa antes de que te vayas, quiero que recuerdes a Laura, la que rechazó el ascenso, la que tenía miedo a merecer. ¿Sabes qué pasó con ella? 6 meses después su jefa volvió a ofrecerle una oportunidad. Esta vez Laura dijo que sí. No porque hubiera desaparecido el miedo, sino porque había aprendido a moverse aunque el miedo estuviera ahí. Y eso es exactamente lo que este episodio quiere para ustedes. No que el miedo se vaya, no que de repente te sientas segura y merecedora de todo, sino que empieces a actuar un paso antes de estar lista. Que empieces a cobrar un poco más de lo que te parece razonable, que empieces a decir sí a las oportunidades antes de que tu cabeza encuentre la razón para decir que no, porque el merecimiento no llega esperando, llega actuando como si ya estuviera. Tú no tienes que ganarte el derecho a una vida mejor, solo tienes que decidir que ya es tuya y luego actuar en consecuencia. Así que vamos a cambiar la forma en la que nos vemos, en cómo nos hablamos, para así empezarnos a creer y decidir que la vida que nosotros deseamos sí la podemos tener y es para nosotros. Empezamos a dar esos pasitos y esto va para todas ustedes que quieren un cambio en sus vidas y que muchas veces ese autosabotaje, esa ley del impostor nos mantiene en un mismo sitio sin poder avanzar y sin poder tener lo que realmente merecemos. Nos vemos en el siguiente episodio y recuerda siempre, no se trata de merecer más, se trata de dejar de creer que merecemos menos. ¡Chao!